y me ha tocado predicar sobre este pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de los versículos 5 al 8. El título de este sermón es tomado del primer verso de esta porción, que se titula, y se titula así el sermón, Confía en el Señor con todo tu corazón. Y el pasaje dice así, Proverbios 3, 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Primero que todo, antes de entrar de lleno o directamente en el análisis del texto bíblico, quisiera señalar que una característica que a mí en lo particular me gusta mucho del libro de Proverbios es el carácter, podríamos decir, eminentemente práctico, muy práctico de la sabiduría que encontramos aquí en estos proverbios. A diferencia de otros libros de la Biblia o pasajes donde se presentan grandes verdades teológicas, doctrinales, que son muy importantes, por supuesto. Pienso, no sé, la primera mitad del libro de Efesios, con un lenguaje que no es fácil, no es simple. Entonces uno tiene que empezar a tratar como de escarbar un poco para lograr entender qué es lo que quieren decir ese tipo de pasaje. Uno trata de aterrizar y de poder interpretar lo que ese tipo de libros o pasajes en la Biblia nos quieren comunicar, de tal forma que podamos comprender cómo nos ayudan a conocer más a Dios, a nosotros mismos y en el mundo en el que estamos. Pero en el caso del libro de Proverbios, nosotros nos encontramos que estos proverbios nos hablan de asuntos muy prácticos, muy cotidianos. No es necesario escarbar tanto como esas grandes verdades doctrinales, aun cuando son grandes verdades las que se presentan aquí, pero con un lenguaje que es claro, es directo. Muchas veces en un verso encontramos dos verdades, que vienen casi como de golpe. Verdades, como les decía, cotidianas, prácticas, sobre la vida matrimonial, vemos acá, sobre la relación entre padres e hijos, la necesidad de la sabiduría, el rechazo a la necedad, a ser necio y otras tantas. Y como les decía, no hay que darles tantas vueltas, lo vemos allí de manera explícita. De manera explícita. Probablemente todos hemos escuchado o dicho incluso, yo creo que uno lo escucha quizás con personas sobre todo más bien mayores, esta frase de, bueno, nadie nos enseñó a ser padres. Yo creo que todavía hemos escuchado en algún momento esto. Nadie nos enseñó a ser padre. Frente a los errores, cuando uno comete errores. Cuando uno comete errores con los hijos. Bueno, es que nadie me dijo cómo tenía que hacerlo. Y eso es como, hasta cierto punto, una manera de excusarse. Y claro, no existe una escuela para padres. Quizá de repente hay iniciativas de algunas organizaciones de entregar formaciones para acompañar a los padres y guiarlos, pero en general no existe una escuela como uno va a la básica, a la enseñanza media. No es de la misma manera para aprender a ser padre. Un lugar donde nos formen paso a paso para saber cómo ejercer la crianza de nuestros hijos. Pero sí encontramos en la Biblia numerosos pasajes que tratan de este asunto. Muchos pasajes que tratan de este asunto. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque aquí, particularmente en el libro de Proverbios, encontramos muchas lecciones de cómo ejercer la paternidad. De cómo ejercer la paternidad. También cómo debemos comportarnos nosotros como hijos frente a nuestros padres o aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y eso entre muchas otras cosas, muchas verdades respecto de cómo nosotros debemos vivir diariamente. Y como se trata de un libro tan práctico, escrito en un lenguaje tan directo, es recomendable y es bueno para poder estudiarlo en familia. Nosotros lo hemos hecho en casa con nuestras hijas, que son chicas, pero uno les dice un versículo de esto y logran entenderlo fácilmente.
No porque tengan una gran inteligencia sobre el promedio, no, porque dan un lenguaje bastante comprensible, ¿ya? Lo podemos ver incluso en estos mismos versículos que leí y que son el texto de esta mañana. Pero ahora bien, ¿de qué se trata el pasaje de hoy, de este culto, de este domingo? El pasaje, este texto comienza afirmando, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. En la Biblia encontramos con bastante frecuencia declaraciones que son específicas para situaciones particulares. Pensemos en las epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, le escribe a los cristianos de las iglesias en la región de Galacia por problemas puntuales que estaban pasando en esas iglesias. ¿Ya? O en las otras epístolas paulinas o en las epístolas universales, donde el autor de la epístola, de la carta, escribe para abordar, para dar solución a un conflicto que estaba ocurriendo en una iglesia o entre hermanos. Se están pasajes donde vemos que se dirige el autor a tal o cual clase de personas, donde se presenta, como decía, una solución para los casos que están allí y que tratan de ser abordados. Por lo general, las epístolas del apóstol Pablo son así. No es como que parten de la nada, no es simplemente quiere mandar un saludo a una iglesia. Por lo general había un problema, entonces le escribe para solucionar eso. Pero resulta que la afirmación que da inicio a este pasaje, la que leí, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, es pertinente para todo creyente. Aquí no se está tratando un problema particular que debe ser solucionado en un grupo específico de gente, o en una iglesia puntual, no. Esto es pertinente para todo cristiano, aplica para todos nosotros como cristianos. Más allá del lugar en el que estemos, de cuántos años llevamos en el Evangelio, de qué edad tenemos, de cuál es la iglesia a la cual pertenecemos. Porque posiblemente todos vivimos en mayor o menor medida, pero lo vivimos, esta lucha interna entre nuestra tendencia a tratar de poner nuestra confianza en nosotros mismos, esa es la tendencia que hay en nosotros, de querer poner la confianza, nuestra confianza en nosotros, y el hecho, al mismo tiempo, de saber que necesitamos ponerla en Dios. Es una lucha, una batalla que existe en nuestro corazón. Y es una batalla que no se resuelve de un día para otro. Esto de saber que tengo que poner mi confianza en Dios. Yo creo que todos los que estamos acá lo sabemos. Pero al mismo tiempo el corazón nos empuja a buscar encontrar esa seguridad en lo que nosotros podemos conseguir, lograr, obtener por nuestros medios. Así que, como les decía, no se resuelve de un día para otro. No hay un momento en el que nosotros decimos, así, pues no sé, mañana me despierto y digo, ya, ahora sí, de hoy en adelante pondré mi confianza total y absolutamente en Dios. Y todo cambia desde allí en adelante. Como que ocurre un punto de quiebre y ahora todo anda bien. Jamás va a pasar eso, nunca. Porque incluso si llegamos a decirlo, me levanto en la mañana y digo, ya, desde hoy pongo mi confianza solo en Dios, esa lucha interna va a continuar en nuestro corazón. Y continúa porque seguimos teniendo esa tendencia pecaminosa. Porque no hemos sido totalmente santificados, estamos en este caminar, en este proceso, en el que avanzamos, pero también caemos. Y debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes que se trata, lo sabemos, pero recordarlo constantemente que se trata de un proceso. Muchas veces juzgamos demasiado rápido a nuestro hermano cuando cae. Lo juzgamos demasiado rápido. Si una persona llega a caer, se juzga demasiado rápido a sí mismo, incluso se va de la iglesia, muchas veces por vergüenza, no quiere congregarse. Pero deberíamos estar recordando esto, es un caminar que no es constante, permanente y perfecto, sino con altos y con bajos. Y en esos altos y bajos se da esta batalla en el corazón. Porque sabemos
podríamos decir, intelectualmente, incluso espiritualmente, sabemos que debemos confiar en el Señor con todo el corazón. Pero mientras sigamos en este mundo caído y sigamos fallando porque no hemos alcanzado ese estado de gloria y no estamos en la eternidad con Cristo todavía, mientras sigamos aquí en este proceso de santificación que aún no ha terminado, la lucha interna sigue. Esa batalla interior entre saber lo que me hace bien y la tendencia que tengo de buscar finalmente lo que me hace mal, sigue, continúa. Sigue en nosotros ese deseo, muchas veces se da casi como en forma de ansiedad, de querer descansar en lo que nosotros, como decía recién, podemos lograr. En la medida que nosotros tengamos el control, se forma casi una ansiedad. Queremos tener el control de nuestra vida. Queremos saber que hacia dónde vamos es porque nosotros estamos dirigiendo ese camino. Y queremos tener el control aunque sepamos que no lo tenemos. Aunque sepamos que es Dios quien tiene el control, aún así tratamos de aferrarnos de alguna manera a eso. Aunque sepamos que solo con el Señor vamos a estar bien. Y ahí nos damos cuenta cómo el pecado daña hasta nuestro intelecto. Porque sabemos como cristianos que solamente con el Señor vamos a estar bien, dependiendo de Él, bajo su autoridad, soltando finalmente el control para que Él lo tenga, pero aunque lo sabemos, seguimos tratando de hacer lo contrario. Seguimos tratando de hacer lo contrario. Y esa batalla interna está perdida para nosotros, perdida en el sentido de que nunca la vamos a ganar. Nunca vamos a poder tener realmente el control de nuestra vida. O nunca vamos a ser lo suficientemente autosuficientes. Pero podríamos decir, ese yo pecador sigue luchando por imponerse, aunque no lo logre. Aunque no lo logre, aunque sigamos tropezando. Y los versículos que siguen apuntan a lo mismo, van en la misma dirección. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El autor de Proverbios apunta al hecho de que debemos aprender a reconocer el cómo Dios está obrando en nuestra vida. Debemos cultivar esa sensibilidad de ver su accionar, su obrar en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Y al mismo tiempo, al estar viendo esto, como Dios está obrando en todo momento, en toda circunstancia, dejarnos moldear y transformar por Él. Y tanto esto que está señalando, estos dos versículos que leí, como lo anterior, están totalmente conectados, porque se trata de dejar de buscar las soluciones y el sentido, el propósito en uno y buscar más de Dios. Sacar la mirada de nosotros mismos y ponerla solamente en el Señor, allí. Reconocer que el Señor lo es todo y en Él podemos tener todo y dejarse al mismo tiempo guiar por Él. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? A todos nos cuesta. Me estoy poniendo en el lugar de ustedes, pero lo asumo. O sea, porque pienso yo, a mí me cuesta mucho, entonces asumo que al resto también. ¿Cuánto nos cuesta? Porque todos, en mayor o menor medida, tenemos esa dificultad de poner nuestra confianza, como decía, de soltar, y poner realmente nuestra confianza en Jehová y no en nosotros. Esa dificultad de realmente buscarle a Él constantemente, de dejarse dirigir por el poder de su Espíritu. Puede que de repente pasamos por algunos periodos donde sí, quizás estamos más consagrados al Señor, lo estamos buscando más, estamos más conscientes de esto, que no somos autosuficientes y que necesitamos de Él. Y pasamos por un periodo donde vemos el Espíritu Santo obrando de manera más
podríamos decir, más poderosa, no es que sea más o menos poderoso el Espíritu, pero la manera que está obrando de una forma particular en nuestra vida. Casi estoy al borde de la herejía. Claro, entonces vemos quizás de forma más evidente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero también pasamos por periodos donde no lo estamos viviendo quizás de manera tan intensa, de manera tan profunda, con pasión, y donde volvemos a lo mismo. Por eso es una batalla que continúa hasta el día de nuestra muerte, hasta que estemos en la presencia del Señor. Hasta ese momento va a seguir esta lucha en nosotros. Y los dos versículos que siguen hablan de algo muy similar, porque dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque es totalmente incompatible sentirse autosuficiente, es decir, yo me la puedo solo, eso es ser autosuficiente, es decir, yo me la puedo solo. Es incompatible sentirse así y ser al mismo tiempo hijo de Dios. No calza, no cuaja. No podemos decir yo soy hijo de Dios, pero al mismo tiempo yo sí puedo arreglar mi vida solo. No necesito a nadie ni a nada más que solo a mí. No es posible ser sabio por lo mismo en la propia opinión y tratar de conducirse al mismo tiempo como el Señor manda. O reconocemos que el Señor es quien dirige nuestra vida. Él tiene el control y solamente en Él podemos encontrar la verdadera dirección. O en realidad estamos tratando de hacerlo nosotros por nuestros medios. Y por lo mismo digo que es incompatible porque cuando uno se siente autosuficiente, cuando uno se cree sabio ante sus propios ojos, en realidad lo que uno está haciendo es establecerse a uno mismo como su propio Dios, en la práctica. Uno no lo va a decir con la boca, eso es seguro, pero en la práctica uno está estableciéndose a sí mismo como su propio Dios, no reconociendo en la vida práctica la soberanía y señorío del Señor, de Jesucristo. Porque independientemente de lo que uno diga, porque con las palabras uno puede decir mucho. Uno puede ser el mejor cristiano del mundo con las palabras. Uno puede parecer el más santo, el más consagrado. Pero desde el momento que uno confía en sí mismo, en sus fuerzas y capacidades, uno está asumiendo en la práctica, más allá del discurso, que uno sí cree tener el control. Que uno cree saber lo que es mejor para su vida. Y ahí está el problema. Y la exhortación que nos hace la palabra es que debemos aprender a temer al Señor, a reconocer que vivimos bajo su autoridad y por lo mismo que debemos alejarnos del mal. Un peligro muy recurrente, y eso se lo digo porque siendo pastor tengo que hablar con gente todo el tiempo, así que lo puedo ver. Y lo podemos ver todos en nuestros mismos corazones. Tampoco lo voy a decir como la gente pasa esto, a mí también me pasa, a todos. Un peligro muy recurrente es que cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, cuando creemos que nosotros nos la podemos solos, justamente ahí es donde viene la tentación, donde viene el peligro, donde empezamos a dar pasos en una dirección que el Señor no quiere. Nos podemos ir acercando al mal. Cuando nos dejamos guiar por nuestro corazón, porque es perverso, es engañoso. Solamente el Señor, con su Espíritu, nos puede mantener caminando por el camino estrecho que lleva a la vida. Pero del momento que uno dice, yo me la puedo, yo puedo conducir mi vida, yo sé para dónde tengo que ir, ahí es donde me empiezo a desviar. Ahí es donde me empiezo a desviar. Por eso va de la mano lo que dice acá, cuando dice esto de temer al Señor, pero al mismo tiempo alejarse del mal. Va de la mano. Porque si no le temo, me voy acercando a ese mal del cual el Señor me quiere sacar o alejar. Y es porque como hijos de Dios estamos llamados a vivir vidas
santas, vidas santas. Por eso, buscar del Señor, temer de Él y alejarse de la tentación de aquello que nos desvía de la voluntad de Dios. Él quiere que tengamos vidas santas. Como hijos de Dios debemos conducirnos de tal manera que nuestras vidas le honren en todo aspecto, en todas las áreas. Y solamente le honraremos si decididamente, es decir, nosotros mostramos un deseo de alejarnos de todo aquello que Dios rechaza. Debe existir la voluntad en nosotros, voluntad transformada por el Espíritu Santo, por supuesto, transformada por el Espíritu, de buscar y de desear alejarnos de aquello que el Señor realmente rechaza. Así lo honraremos. No le vamos a honrar si participamos más de las actividades de la iglesia, o si tomamos más cargos en la vida de la iglesia, o si hacemos más cosas y damos más plata a la ofrenda. No se trata de eso, sino en cómo estamos viviendo nuestra vida en todas las áreas. No solamente aquí, sino en todo lo que hacemos, cuando los demás hermanos no nos ven. Eso, ¿cómo estamos viviendo cuando los demás hermanos no nos ven? Necesitamos aprender a despreciar, de eso se trata, despreciar aquello que el Señor desprecia. Así, nuestra voluntad se va alineando con lo que el Señor quiere. Así que esta exhortación de temer al Señor y alejarse del mal no es una opción, no es una posibilidad entre otras. Es un mandato expreso, escrito allí explícitamente de la parte del Señor, hablando por medio del autor de Proverbios. Que le debemos buscar a Él, al Señor, y que rechacemos todo camino que nos lleve por una vía distinta a la de su voluntad. Todo camino que sea diferente a lo que Él quiere con su propósito. Que busquemos más de su presencia, porque solo así estaremos deseosos en su presencia, conectados con Él, en comunión con Él, de vivir una vida santa. Y ojo, santa, no santurrona. Santa, no moralista. Los fariseos tenían esa vida santurrona, moralista. Ay, yo tengo una vida decente porque no hago esto, otro. No. Se trata de estar conectados con el Señor y como fruto, como resultado de esta conexión con el Señor, vivir de acuerdo a su voluntad. Eso. No andar pegándose con una piedra en el pecho. No va por ahí. Sino dar testimonio de la obra del Señor, lo que el Señor está haciendo con su Espíritu en nuestra vida. Como les decía, de acuerdo con su propósito. Y no dejándonos seducir por los placeres de este mundo, que a fin de cuentas son pasajeros. Me acuerdo haber escuchado hace muchos años atrás jóvenes cristianos decir: ¡qué aburrido ser cristiano! ¡Qué aburrido ser cristiano! Se pierde tantas cosas. Se pierde tantas cosas. Y ahí es donde uno tiene que mirar con distancia y decir, bueno, pero ¿vale la pena? Eso, o sea, ¿de verdad tiene valor eso que supuestamente estamos perdiendo? Ese placer mundano, digámoslo así. ¿No es acaso algo pasajero que viene y se va? Que puede provocar un gozo en este momento, pero después desaparece. ¿No es suficiente el Señor mucho más que todo aquello? Entonces, claro, cuando sentimos que, qué aburrido ser cristiano, es porque en realidad nuestro gozo, nuestro placer, nuestra plenitud la estamos buscando en cosas que vienen, nos dan un poco de alegría, desaparecen. Pero no estamos enfocándonos en disfrutar del Señor, donde realmente podemos encontrar plenitud, realmente podemos encontrar el gozo. Los últimos 2 versículos de esta porción afirman: será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. En la medida que tememos al Señor, es decir, que reconocemos su autoridad, su señorío, que estamos bajo Él y que nos alejamos del mal, podemos confiar en la promesa
de la dirección divina, en que Dios será obrando en nosotros poderosamente. Un problema muy recurrente también es que como cristianos muchas veces queremos recibir las bendiciones del Señor, queremos ser bendecidos por Él, recibir su gracia, pero no le buscamos primero. No partimos por abandonar el pecado. Queremos disfrutar de los beneficios espirituales de ser cristianos, pero sin buscarle, sin abandonar aquello que Él rechaza. Es decir, buscamos las bendiciones, pero no primero al dador de las bendiciones. Solamente podremos recibir verdaderamente bendición y disfrutar de esa bendición si no es lo que buscamos. Si no se vuelven en un fin en sí mismo. Si lo que estamos buscando realmente es al dador de las bendiciones, al Señor disfrutando de Él por lo que Él es, podremos realmente disfrutar lo que Él nos da. Si solamente buscamos de su presencia por el solo hecho de ser Dios y Creador y nuestro Padre, ahí podremos valorar aquello que este Padre, valorar verdaderamente aquello que este Padre nos puede entregar. Por lo mismo, si nos enfocamos en Él, el resultado natural es que será, como dice aquí, como medicina para nuestro cuerpo, como un bálsamo, esa es la idea, como un bálsamo para nuestro ser. Será como un alivio para toda nuestra vida, para todo lo que somos y hacemos. ¿Y cuáles son las conclusiones a las cuales podemos llegar a partir de estas palabras de sabiduría? Una característica de los proverbios que, como les decía al inicio, en pocos versículos aparecen muchas enseñanzas. De repente uno toma 2 versículos, a mí me pasaba con mi hija, ya leamos 2 versículos nomás de los proverbios, y había, no sé, 6 cosas que uno podía extraer de allí. Entonces hay que tratar de ordenarla, mucha enseñanza en tan pocas palabras, ¿ya? Y es algo que vemos a lo largo de todo este libro. Pero por lo mismo, no quiero llenarlo aquí con 10 ideas o 10 conclusiones, ¿ya? Por lo mismo quisiera que podamos al menos guardar, retener 2 ideas principales a partir de estos versículos. La primera, y es lo que hablamos en la primera mitad del mensaje, que solo podemos encontrar verdadera seguridad, real seguridad, si ponemos nuestra confianza total y absoluta en Dios y no en nosotros. Y esta será una lucha que, como les decía, no se acabará sino hasta el día de nuestra muerte. Porque como ya les dije, nuestra tendencia natural de personas afectadas por el pecado y viviendo en un mundo caído es buscar la seguridad en nosotros, en lo que podemos conseguir a través de nuestros medios. ¿Y qué nos pasa? Que cuando vemos que no podemos conseguir esa seguridad, nos desesperamos. Pero bendita desesperación, porque ahí nos podemos dar cuenta que todo depende del Señor. Así que es una lucha interna permanente. No es que ya lo que estamos diciendo acá de encontrar seguridad en Él, confianza en Él y no en nosotros, ya lo entendimos, mañana va a ser diferente. No, va a seguir la lucha. Va a seguir entre nuestro, como les decía, yo que quiere imponerse como un Dios y el saber que podemos encontrar verdadero refugio en el Señor. Así que solo si avanzamos en nuestro proceso de santificación, lograremos también progresar en esta batalla. Porque no es una batalla perdida desde el punto de vista espiritual y del Señor, pero una batalla que se tiene que dar. Se tiene que dar. En la medida que practiquemos las disciplinas espirituales y nos ejercitemos en la oración, en la lectura de la palabra, en la vida comunitaria, estaremos más capacitados para poner nuestra confianza en Dios por sobre nuestro deseo de autosuficiencia. No podemos dar esta batalla si no hacemos nada. Necesitamos las armas en esos términos.
No podemos pretender que si no leemos la Biblia en toda la semana, no oramos en toda la semana y solamente venimos al culto, podemos dar la batalla. Es imposible. Es imposible. Necesitamos equiparnos. Necesitamos dar esta lucha que es constante. De otra manera no podremos. No podremos. Y como cristianos tenemos que darla. Porque si no la damos, ¿qué va a pasar? Va a ser un constante camino de frustración. Creyendo que podemos confiar en nosotros y a cada rato, en cada paso, dándonos cuenta que no es así. Y aunque nos demos cuenta, seguir haciendo eso. Y tropezando, y tropezando, y equivocándonos, y así por meses y por años. Y sin crecer espiritualmente. Y bebiendo leche espiritualmente por años. Siendo constantemente inmaduros en la fe. Y no refugiándonos en el Señor como debiese ser. Que claro, se va a ir dando poco a poco, pero algo debe ocurrir allí. Debe existir ese proceso. Y lo segundo es que en la medida que vivamos en el temor del Señor y nos apartemos del mal, Él será de bendición para toda nuestra vida, de manera integral. Para toda nuestra vida podrá ser de bendición si nos enfocamos en Él, si le tememos. Este temor reverencial que nos muestra la Escritura, en ese sentido. Porque de verdad, hermanos, no podemos pretender andar por caminos que Dios no quiere, apartándonos de su voluntad y esperar que nuestra vida ande bien, marche bien. No se puede. Muchas veces uno va a escuchar, hermano, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué mi vida anda mal? Porque estás lejos del Señor, hermano. Dan ganas de decirle, acércate al Señor, búscale. Por eso anda mal tu vida. No son las circunstancias, no es el destino, no son otras personas, eres tú el problema. Eres tú el problema. Por lo mismo, si vivimos apartados del Señor, reconociendo que somos cristianos, si andamos por caminos que sabemos, según su palabra, que Él no quiere, no podemos esperar que nuestra vida marche bien. No podemos esperar que Él nos bendiga, que Él manifieste su gracia sobre nosotros, si no le estamos honrando día a día como es debido. Si andamos por la vida con la etiqueta de cristiano, pero en realidad vivimos como cualquier persona. Necesitamos consagrar nuestra vida a Él. Necesitamos temerle en el sentido bíblico, por supuesto. Temerle en este sentido bíblico. Y debemos buscar santidad. Debemos buscar vivir de acuerdo a su palabra. Pero ese cambio que no es superficial, no es de apariencias, como lo hacían los fariseos, una vida de apariencias. No, es un cambio que se produce desde el corazón. Un corazón que le busca, un corazón que le teme, que quiere ser lleno de su espíritu. La misma palabra lo dice, todo esto parte desde adentro hacia afuera, desde el corazón, y se expande y se manifiesta en todo el ser. Solo así, si vivimos verdaderamente como hijos de Dios, podremos experimentar gozo, consuelo, plenitud, la plenitud que trae una vida de comunión con Él. Una plenitud que puede ser real, consistente y que perdura en el tiempo, más allá de la alegría y el gozo que podemos sentir por estas, como les decía, placeres que nos vienen de Dios cuando nos acercamos a ellos, pero que después desaparecen. Un hijo, llevémoslo a las relaciones padre-hijo de la vida cotidiana. Un hijo que se encuentra en un estado de rebeldía, digámoslo así, en un estado de rebeldía, no va a tener una relación saludable con su padre. Conocemos todos casos así, ¿ya? También podemos decir que hay padres que han sido malos padres, ¿ya? Pero pensemos ahora el caso inverso. Cuando el hijo se encuentra en un estado de rebeldía, no hay una relación sana con el padre. No es que, todo anda bien aunque el hijo hace lo que quiere. No, no anda bien. Va a haber una tensión, va a haber un conflicto, roces permanentes. Bueno, algo muy similar pasará y pasa con el Señor.
Si le buscamos como Él quiere, si le buscamos como Él quiere, si vivimos de acuerdo a su palabra, nuestra relación se irá con Él construyendo de manera sana, de manera sana, de manera saludable. Pero por lo mismo hay que buscarle como padre al hijo. Porque si vivimos como este hijo en estado de rebeldía, no va a suceder. Va a haber una distancia. Va a haber algo que no va a estar marchando como debiese. ¿Cuánto sirve hacer esta analogía entre la relación padre-hijo con la relación que tenemos con el Señor? Con el Señor. A veces nos pasa, a María Jesús y a mí, que nuestra hija está portándose demasiado mal, ¿ya? Como cualquier niño finalmente, siendo chico. Y es María Jesús que me dice, probablemente el Señor nos pone en estas situaciones para mostrarnos cuánta paciencia nos tiene. O sea, cuánta paciencia debemos tener nosotros a ellas, pero cuánta paciencia mayor, porque mucho más, nos tiene Él a nosotros. O sea, si ellas se portan así, ¿cómo nosotros nos portamos en relación a Él? Lo mismo ocurre, por lo mismo, como les decía, lo mismo ocurre en nuestra relación con el Señor. En la medida que le busquemos, que le anhelemos de manera concreta y real, no solamente en las palabras, en el discurso, sino en los hechos, en cómo vivimos, esa relación se dará de manera mucho más coherente, más sana. Por lo mismo, cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nuestro corazón solo, dejando el Espíritu Santo de lado, no vamos a buscar al Señor. No vamos a hacer esto que dice la palabra al inicio de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. En realidad lo que vamos a hacer, lo que dice el segundo, lo contrario de lo que dice el segundo versículo o el segundo verso. Vamos a apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Eso es lo que va a ocurrir, pero no le vamos a estar buscando a Él. Por lo mismo necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pedirle la llenura de su Espíritu. Y si le pedimos algo así al Señor, no lo va a negar. Somos cristianos, todo lo contrario, es lo que el Señor quiere que le pidamos. Es lo que Él quiere que le pidamos. Llenura del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos ser corregidos por Él? Bueno, que el Señor siga manifestando su gracia en nosotros, como lo ha hecho hasta ahora. A pesar de, como decía, a pesar de los altos y bajos, que a veces caminamos, después nos caemos feos, pero Él nos vuelve a levantar. Así que el Señor siga mostrando su gracia y su amor en nuestras vidas. Les invito, hermanos, que podamos orar para terminar este sermón.